En 1979, la AFA había dispuesto que el torneo metropolitano se jugara en 2 zonas de 10 equipos cada una, y que a su término se disputaran las semifinales y finales por el título, y que los 2 últimos de cada grupo se enfrentaran en un cuadrangular a ida y vuelta. Quien ganase el mini torneo se salvaría del descenso, mientras que los otros 3 clubes descenderían a la segunda división. En la zona A, los 2 equipos que finalizaron en las últimas posiciones fueron Gimnasia y Esgrima La Plata y Platense, mientras que en la otra zona fueron Atlanta y Chacarita. De este modo, el Lobo Platense, el Calamar, el Funebrero y el Bohemio tuvieron que jugar un cuadrangular apasionante por la permanencia en la máxima categoría. Comienza el sorteo en la Casa del Fútbol con referencia al torneo reclasificatorio. La primera bolilla será para el Club Atlético Atlanta, luego Chacarita Junior, Gimnasia Esgrima La Plata y Platense por orden alfabético. Ya están diagramados los partidos por orden numérico y rápidamente vamos a tener el fixture correspondiente a este torneo reclasificatorio que ha despertado una gran inquietud. Reiteramos, esta bolilla que va a salir en primer término es para el Club Atlético Atlanta. El número 3 para el Club Atlético Atlanta, juega de visitante la primera fecha. Va a salir la segunda bolilla ahora que corresponde al Club Atlético Chacarita Juniors, que va a enfrentar precisamente a Atlanta. Si sale con el número 4 o con el número correspondiente. El número 4 para Chacarita Juniors. Primera fecha, Chacarita Juniors, Atlanta en el estadio de Chacarita Juniors. Va a salir la tercera bolilla para el Club Gimnasia Esgrima La Plata. El número 2 va a jugar como visitante Gimnasia Esgrima La Plata y el Club Platense la número 1. Primera jornada entonces de la reclasificación, Chacarita Juniors Atlanta, Platense Gimnasia Esgrima La Plata. Este es el resultado del sorteo arrojado en el día de hoy. Están presentes los dirigentes de las 4 entidades que están afectadas precisamente a este torneo clasificatorio. No hay mucha conformidad por parte de los dirigentes, evidentemente este sorteo ha en principio perjudicado al equipo número 4, a la bolilla número 4, de acuerdo inclusive a lo expresado por el señor Grondona, que aclaró que no había otro método para realizar el sorteo correspondiente. La primera fecha se jugó el 22 de julio, en un encuentro recordado ya que se dio la inauguración del Estadio Ciudad de Vicente López. Platense igualó sin goles frente a Gimnasia. Eso de la inauguración de la cancha nos dio mucha energía positiva para decir acá somos dueños y acá nos vamos a hacer fuertes. Pero empezamos el torneo y empatamos el primer partido con Gimnasia, de local. El primer partido con Gimnasia estaba a full. Y dio la casualidad que fue un partido muy importante, pudiéndolo haber ganado, pero lo empatamos. Y bueno, a partir de ahí nosotros dijimos, bueno, vamos a seguir luchando, que esto está para nosotros. Y ya cuando local ya no respetamos. Y te cuida, viste, esos partidos no tenés que perder, te lo tenés acá en la cabeza, viste, no podemos perder. Platense empata 0-0 de local. Pega Miguel Ángel Juárez, el puntero izquierdo, 3 tiros en los palos, pero el partido termina 0-0. Entonces, a la salida de ese partido, enterados de que Chacarita le había ganado, como casi siempre, a Atlanta 2-0 en San Martín, y se salvaba uno, todos decían, ya estamos descendidos, porque ganó Chacarita en San Martín, ¿cómo le vas a ganar a Chacarita en San Martín? Ahora Atlanta tiene que ganar de local. Y a Gimnasia, ¿cómo le ganás en el Bosque? Ya está, Platense está descendido. Por otro lado, en San Martín, Chacarita le ganó por 2-0 a Atlanta y se llevó el clásico de Villa Crespo. La segunda jornada se jugó apenas una semana después, y con doblete de Miguel Ángel Juárez, el Calamar venció por 2-1 al Bohemio en Villa Crespo. Fue un partido muy parejo. No hubo muchas situaciones de gol ni para nosotros ni para ellos, y bueno, como nosotros también teníamos a Juárez que la embocaba de cualquier lado, o sea que eso también nos facilitó. Después vamos al segundo partido y le ganamos a Atlanta en cancha de Atlanta. Y ahí empezamos a ganar y no paramos más. Por otro lado, en La Plata, con goles de Víctor Hugo Esquivel, Oscar Benjamín Pérez y Alberto Demetrio Villarreal, Gimnasia derrotó por 3-2 a Chacarita. La primera rueda del cuadrangular concluyó el 5 de agosto con triunfos de Gimnasia sobre Atlanta en el Bosque y de Platense ante Chacarita en Vicente López. La derrota ante el Tripero marcó el descenso del Bohemio luego de 23 años ininterrumpidos
en la máxima categoría del fútbol argentino. Por otro lado, Miguel Ángel Juárez volvió a ser decisivo para el Calamar al anotar un doblete ante el Funebrero que le dio un triunfo importante a su equipo. Un clásico que todo jugador de fútbol quiere jugarlo y más el jugador platense quiere jugarlo y quiere ganarlo. Tuvo un sabor especial ganarle a Chacarita porque siempre hubo mucha rivalidad. Y ahí empezamos perdiendo 1-0 y bueno, después lo pudimos dar vuelta. Ese era un partido bravo porque bueno, si perdíamos de local ya éramos candidatos a descender prácticamente, pero bueno, jugando, tocando y pudimos llegar, mejoramos en el segundo tiempo y pudimos llegar a ganarlo. Chacarita llenó la tribuna, tiene una hinchada multitudinaria y fue un partido a cancha llena. Y bueno, lo ganó Platense apretado, creo, te diría, si me apurás, ese partido lo vi en la cancha. Si me apurás te digo que no mereció ganar Platense. Me acuerdo perfecto, corto una jugada en mitad de cancha que le robo la pelota al 4 de ellos, se la doy al Mono Petty, que el Mono era el Messi nuestro, y yo me voy por un lado, o sea, por la izquierda y Juárez sale por derecha. Y el Mono Petty, claro, en vez de dármela a mí, se la dio a Juárez que iba a ser el gol seguro. Si me la daba a mí, por ahí lo erraba. Entonces, hizo el gol sobre la hora y ganamos 2-1 ese partido. Ahí apareció la zurda famosa de Miguel Ángel Juárez y metió los 2 goles. Una vez finalizada la primera rueda, tanto Platense como Gimnasia contaban con 5 puntos, producto de 2 triunfos y un empate. Un poco más abajo se encontraba Chacarita con apenas 2 unidades debido a su única victoria ante Atlanta, mientras que el Bohemio ya estaba descendido al no haber podido sumar en sus 3 encuentros. Cabe aclarar que en ese entonces la victoria solo daba 2 unidades. La segunda rueda arrancó el 12 de agosto y en Villa Crespo Chacarita volvió a ser el dueño del clásico al golear por 3-0 a Atlanta gracias a los goles de Francisco Laborato, Rubén Giordano y Alberto Gisi. Por otro lado, en el Bosque se jugó un partido crucial entre el Lobo y el Calamar, debido a que ambos llegaban con la misma cantidad de puntos. Con tantos de José Luis Petty y Miguel Ángel Juárez, Platense superó por 2-0 a Gimnasia. Ese triunfo fue la clave, para mi gusto, de subirle el ánimo a Platense y bajarle el ánimo a Gimnasia, ¿no? Fue un partido donde Platense fue ampliamente superior, pero donde hubo 2 situaciones. El árbitro fue Jorge Romero, que era árbitro internacional, que cobró un penal afuera del área, hoy no hubiera pasado, a favor de Platense, y a los pocos minutos un empujón, creo que fue de Grimoldi no me acuerdo qué jugador, creo que Montagnoli, de Gimnasia, no cobró penal. Y con esas 2 jugadas medio se definió el partido, después hizo un gol o antes, no recuerdo, el Mono Petty, pero Platense fue muy superior. Un penal que dirigió Romero, que dice que lo cobró 1 metro afuera del área, pero bueno, ese partido también fue fundamental el equipo, una personalidad, jugar en La Plata full y ganarlo, y bueno, eso ya estaba delineado que nosotros cada vez íbamos en carrera a salvarlo del descenso. La anteúltima fecha se desarrolló el 19 de agosto y en Vicente López el rosarino Juárez volvió a ser decisivo al anotar el único tanto del encuentro que le dio al Calamar la victoria ante el Bohemio. Era su 6º tanto en el cuadrangular de la muerte, ya que le había convertido por duplicado a Atlanta y a Chacarita en la segunda y tercera fecha respectivamente. A Gimnasia le anotó en la 4ª jornada, mientras que al Bohemio le volvió a convertir en el 5º partido. Yo creo que jugar era un jugador distinto, con un olfato goleador impresionante, y dentro de la cancha se transformaba. Era una cosa que a nosotros nos daba la fuerza, como sabiendo que teniéndolo a él teníamos la de espada, y bueno, ese campeonato, te vuelvo a repetir, encajó justo en el equipo y fue fundamental. Fue el goleador. Y el arma nuestra era él. Este muchacho andaba bien, estaba pasando un buen momento, ¿viste? Era rápido, habilidoso, le pegaba fuerte a la pelota, ¿viste? Si le dabas un poquito de ventaja en el área, era gol. Juan era un fenómeno. En ese momento él estaba muy bien y se agarró de ahí. Andaba muy bien y bueno, y más que era el goleador, olvídate, era muy importante. Entonces yo me tenía que quedar en el molde. ¿Qué voy a hacer? Y
Juárez anduvo muy bien. En el 78 ya agarró la titularidad y en esto del 79 fue la figurita. Lo quisieron llevar varios, Platense lo mantuvo y en el 80 explotó hasta que lamentablemente se lesiona, se rompe creo que los ligamentos en un choque con Varicio, el arquero de Ferro, en la cancha de Ferro. Y después lo compra Ferro, Grigol, lo lleva y es el goleador del campeonato del 82, un gran delantero. Bueno, era oportunista, tenía un remate, no era un gran gambeteador, era muy rápido, tenía un pique corto y tenía un zurdazo tremendo, ¿no? Uno le tiraba la pelota allá arriba, era rápido y le pegaba de cualquier lado y había días que la embocaba, días que no, pero la mayoría las embocaba todas, o sea, era importante. No obstante, todos los reflectores estaban en San Martín, ya que en un duelo crucial se enfrentaban Chacarita y Gimnasia. Para el funebrero, la derrota significaba el descenso luego de 20 años jugando en primera división, mientras que el Lobo dependía únicamente de una victoria si quería llegar a la última fecha con chances de salvarse. Finalmente, con doblete de Miguel Tutino, el tripero le ganó por 2-1 al funebrero y lo condenó al descenso luego de 20 años ininterrumpidos en la máxima categoría. La última jornada se jugó el 26 de agosto y los dos únicos clubes que aún tenían chances de salvarse del descenso eran Platense y Gimnasia. El panorama era alentador para el Calamar, ya que dependía de sí mismo y con un empate mantendría la categoría, mientras que el tripero necesitaba sí o sí ganarle a Atlanta y esperar que Chacarita le gane a Platense para forzar un partido de desempate. Estábamos tranquilos porque habíamos ganado todos los partidos, ya Gimnasia venía 2 puntos atrás de nosotros, entonces estábamos más tranquilos porque perdiendo nos alcanzaban, pero era lo mismo. Así que estábamos tranquilos, igual era un partido bravo porque Chacarita también es un partido importante. Nervioso es relativo, ¿viste? Uno sale a la cancha y vos querés andar bien. Lo primero que te pasa por la cabeza es que querés andar bien, ¿viste? Después viene lo otro. Pasás mal la pelota, arras un gol abajo el arco, todo eso está dentro del juego. Pero vos tenés que moverte en la cancha, si no te movés, ¿viste? Y yo me tenía fe en eso. Aparte el equipo venía bien, ¿viste? Cuando el equipo viene bien, vos tenés más confianza. En Villa Crespo, los goles de Jorge Gilberto Villagra, Daniel Olivares y Horacio Pizurica le dieron a Atlanta su única victoria en el minitorneo, que a la vez sirvió para condenar a Gimnasia al descenso luego de haberse mantenido durante 27 años en primera división. Por otro lado, en San Martín, Platense venció por 2-1 a Chacarita con goles de Américo Pessoa y José Luis Petty y logró salvarse del descenso al ganar el cuadrangular de la muerte. Fue un partido que Platense lo manejó desde el principio, jugando a su estilo, ¿no? Tranquilo atrás, pero sin Juárez. Tomó la preponderancia en ese partido José Luis Petty, el Mono Petty. Estaba el entrerriano Pessoa, que jugaba de puntero derecho, que había venido de Patronato. Fue un partido bastante vibrante, donde hubo mucho ida y vuelta, pero nosotros en un momento empezamos a dominar mucho más el partido y bueno, pudimos hacer los goles y estar tranquilos porque íbamos ganando 2-0 y después nos hicieron faltando 5 minutos, creo, el gol ellos. Ella metió a 2 o 3 y después la clavó encima. Era impresionante. Fue una jugada bastante importante y la verdad que él era muy habilidoso y siempre la ubicaba despacito, no era que pateaba fuerte ni nada por el estilo, pero son goles, o sea, bárbaros los que hacía él siempre. Bueno, el Mono, yo creo que la cuestión era agarrarle y dársela al Mono e ir a buscar la devolución o que él inventara, porque el Mono fue un crack. Pero no, bien, el gol, un golazo. Hicieron una doble, triple pared con Petty, Petty ludió a todos, se metió con la pelota dentro del arco, un gol impresionante. Ya había hecho el gol Pessoa, creo que había hecho el gol Chacarita, o lo hace después, no me acuerdo exactamente, pero las noticias que llegaban de la cancha de Atlanta eran que Atlanta le ganaba a Gimnasia con comodidad. Entonces estaba ya consumada la permanencia en primera división, ¿no? Fue el partido creciendo en el griterío de la gente. Nosotros estábamos sentados con mi viejo en la Popular, tranquilos en un costado,
Y bueno, se dio una situación inesperada, realmente inesperada, porque si vos ves la tabla hoy, te olvidás de los partidos, jugó 6, ganó 5 y empató 1. Antes del arranque del mini torneo, el Calamar era el club que menos tiempo llevaba en primera división, ya que había ascendido en 1976 y durante toda la ronda clasificatoria del Metropolitano 1979 había hecho de local en el estadio León Kolbowski, debido a que la inauguración de su recinto se dio en la primera fecha del cuadrangular de la muerte, y además de los 20 equipos que integraron el campeonato, fue el que menos puntos había hecho en la fase regular. Los años posteriores a su ascenso, Platense había estado muy cerca de descender en 2 oportunidades. En el Metropolitano 1977, luego de haber finalizado con 38 puntos, debió jugar un partido de desempate ante Lanús para ver quién mantendría la categoría, ya que el Granate también había terminado con 38 unidades. El 16 de noviembre en el viejo gasómetro, el Calamar superó por 8-7 en penales a Lanús y se salvó del descenso, mientras que en el Metropolitano 1978 logró la permanencia en la primera división luego de derrotar por 1-0 a Chacarita en la última fecha. Platense venía de volver a primera en el 76, ganando el hexagonal por el ascenso, desplazándolo a Lanús. En el 77 le gana por penales ese increíble partido en la cancha de San Lorenzo, en el viejo gasómetro a Lanús. 22 penales, erraron 7 entre los dos equipos. En el 78 se salva del descenso en la última fecha en la cancha de Chacarita, mandando a Banfield al descenso. Y en el 79 ya parecía que el equipo se iba. Todos estos hechos hacían que antes del inicio del torneo Petit, Platense sea el equipo que menos chances tenía de salvarse. Era un equipo que trataba de defenderse con lo que podía, una defensa limitada, un mediocampo que no podía tener la pelota y una delantera que tenía poco gol. O sea, el campeonato fue muy malo. Todos nos daban a nosotros como condenados que no íbamos al descenso. Nosotros estábamos convencidos que no nos íbamos. Nos metió en la cabeza, nos inculcó en la cabeza el Polaco Cup que nosotros éramos los mejores. Y para ser los mejores lo teníamos que demostrar en la cancha. Las charlas del Polaco Cup, donde él nos decía sobre esto, que él ya lo había vivido, que bueno, que mejor que lleguemos así, porque todos nos daban descendido a nosotros. Entonces era donde podíamos sacar alguna ventaja. Nos daban muertos, o sea, nosotros estábamos descendidos ya. Después peleaban los otros 3. Nosotros éramos el primero. Después el que supuestamente decían que se salvaba era Gimnasia de Esgrima. Y después podían pelear Atlanta o Chacarita. Así que bueno, eso también nos ayudó a nosotros para llegar de banca y bueno. Estábamos complicados porque nos daban por muerto, éramos fija que nos íbamos al descenso, pero armó un equipo muy fuerte, muy unido, era un grupo muy unido, que eso fue fundamental. Nos daba más fuerza, porque nosotros estábamos convencidos que los 3 equipos, como bien decías vos, los 3 equipos que estaban nunca habían peleado el descenso y nosotros estábamos acostumbrados a pelear el descenso. Y eso es muy difícil, no es fácil, ¿eh? Es más difícil pelear el descenso que pelear un campeonato. Ante todo pronóstico, el Calamar terminó ganando el cuadrangular de la muerte y condenando a Gimnasia y Esgrima La Plata, Chacarita y Atlanta a la segunda división. Fue una tranquilidad, una alegría, porque bueno, de 40 días estar encerrado, llegar a poder lograr lo que se fue a buscar, ¿no? En realidad fue una alegría bárbara. No, una alegría inmensa. No sabes lo que fue eso. Una alegría que no te das una idea. Y se festejó como todo, ¿viste? Lo importante era que nos habíamos salvado del descenso, ¿viste? Después viene todo lo otro, el festejo y toda esa historia, ¿viste? Pero bárbaro, ¿no? El festejo bárbaro. Y fue algo muy lindo, porque Platense siempre fue un equipo sufrido, con una gente maravillosa. Maravilloso. Yo siempre lo recuerdo y lo voy a recordar porque fue como mi segunda casa y lo disfrutamos. Se recuerda como un hecho glorioso desde el punto de vista de que pareció una hazaña. Sí, un orgullo enorme. Más siendo del club, viniendo de las inferiores, era un orgullo hacer algo por Platense, ¿no? Un orgullo enorme. La verdad, hoy veníamos hablando con los muchachos, ya pasaron 40 años, parece mentira, parece que fue ayer.
Sí, estamos muy, muy orgullosos de haber integrado ese plantel. Para mí Platense es importante en mi vida. Por los años que estuve. Yo venía en el club de los 10 años y jugar ahí y salvarnos fue lo más importante. Yo creo que fue un equipo que queda en la historia de Platense. Es un equipo que yo siempre recuerdo de que la gente de Platense lo recuerda y te vuelvo a repetir, modestia aparte, fue uno de los equipos que va a quedar en la historia. No quiero fanfarronearlo. Maestro, ídolo. ¿Cómo me hiciste llorar? Y bueno, me emociono yo mismo también. Teníamos esa mística de que llegado el momento culmine donde nos podíamos ir o nos podíamos salvar, siempre nos salvábamos. Entonces ya veníamos del 77 de salvarnos en la cancha de San Lorenzo con Lanús, partido famoso por penales, que le ganamos por penales a Lanús. Después en el 78 pasó eso con Banfield, que también nos salvamos del descenso. Volvimos a salvarnos del descenso en el 79, ya candidato firme a irnos al descenso, y después, bueno, a partir del 80 empezamos a repuntar un poquito. Después volvió otra vez en el 82, estuvimos ahí complicados. Bueno, siempre estábamos ahí peleando. O sea, jugamos un campeonato aparte nosotros. Alguna vez en el gráfico, en los años finales de los años 80, principios de los 90, junto con Leo Burgueño y con el Pipe Cantore, hicimos la tabla de las últimas 5 fechas de los últimos 10 años. Iba primero Platense. De hecho, después jugó desempate contra Temperley, le ganó en la cancha de Huracán. Le pasó varias veces, digamos. Y siempre, a mí me decían siempre, y a otros amigos más que eran de Platense, periodistas, este año se van. Sí, este año nos vamos, la verdad es un desastre. Y te salvaba. Faltando 4 o 5 fechas, de alguna manera se salvaba. Teníamos una mística, ese equipo y ese grupo de jugadores, teníamos una mística que siempre en el último momento salíamos adelante.